Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas y chicos del Huergo de primero a tercera. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Increíblemente ya estamos llegando al final de nuestra cursada. Nos quedan apenas unas semanas como para terminar. Espero por eso que se pongan un poco al día. Recuerden lo mismo que ya les avisé, ya sé. Les avisé 50 veces y se los dije un montón de veces por mail, pero bueno, sabrán disculpar mi insistencia. Hasta el 15 de noviembre recibo trabajos de los dos primeros periodos, del 15 hasta el 30. Solamente recibo los trabajos del periodo que corresponde al que estamos cursando, ¿no? Que es el tercer y último periodo, ¿sí? Si quieren ponerse al día para entonces, hasta entonces ya saben más o menos por dónde venir. Estoy bastante al día en las correcciones, me quedan unos pocos trabajos, como siempre. Es imposible en este momento para mí, con todos los alumnos que tengo y demás, es imposible estar completamente al día, pero estoy bastante al día con las correcciones en este momento, así que chequen, por favor, chequen, tienen el Classroom, tienen la herramienta del Classroom fenomenal, que es que el hecho de que les tira ahí mismo qué trabajos se entregaron y cuáles no, así que más contabilidad que esa es imposible tener, ¿no? En ese sentido podemos pensar que la pandemia trajo esa ventaja respecto de la cursada del resto, de la cursada presencial. Bueno, nosotros estamos leyendo Los vecinos mueren en las novelas, la novela que va a cerrar nuestra cursada. Eh, Les alegrará saber que, bueno, si la cursada hubiese sido presencial, también la cerraríamos con esta novela. Hubiésemos visto varios temas más que lamentablemente no entraron en el programa por cuestiones de fuerza mayor, por tiempo y también por la dificultad propia del dispositivo, ¿no? Así que, bueno, sabrán entender. La estructura, siempre para que no se pierdan, si esto también sería igual si fuese presencial, les aclaro la estructura de esta novela, que tiene una estructura bastante singular. Recuerden que se trata de una serie tiene la forma del relato enmarcado. Hay un marco del relato, que es la conversación entre John Blunt y su vecina, Emma Greenwald. Adentro hay una serie de relatos enmarcados propiamente dichos, ¿no? Como pequeñas historias. La primera es la que le cuenta Emma Greenwald, supuestamente una anécdota que le sucedió a ella cuando era joven. Adentro de esa anécdota está el relato de Julie, algo que pasó en la casa de al lado de donde ella trabajaba. Después John Blunt cuenta la historia, la inquietante historia que se le ocurrió para su próxima novela. Y nosotros nos quedamos ahí a las puertas de este tercer relato marcado, que es la historia que va a contarnos Emma, que dice que es la historia que ella imaginó que podría ser la anterior, lo que pasó antes de lo que ella se enteró en el tren, ¿no? Antes de la historia de Julie, en definitiva, ¿no? O sea, vendría a ser algo así. Lo que nos cuenta Emma Greenwald, que hoy vamos a leer, supuestamente es lo que viene antes de la historia de Julie. ¿Se ve ahí? Está con el lápiz escrito. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que tiene para contarnos. Estamos entonces en el capítulo, numéricamente es el capítulo 8, vamos a empezar hoy. El capítulo se llama, para que lo busquen en el PDF, Un hombre en quien confiar. Recuerden, como digo siempre, la idea es que ustedes vayan siguiendo la lectura con sus propias versiones, si tienen el libro, y si no, en el PDF que les mandé, que está en el Classroom, ¿sí? Bajo ningún punto de vista la idea es que ustedes simplemente me escuchen, la idea es que vayan siguiendo la lectura también a su vez. Bien, imaginé, empieza hablando Emma, ¿no es cierto? Imaginé que aquella historia podría haber comenzado una tarde cualquiera en Londres. Eran las 5 o las 6, una de esas horas en que la gente parece apretujarse en todos los lugares de la ciudad, las calles, los pubs, el metro. Entre toda esa gente, entre esos rostros indiferentes, veo el de una mujer. No parece muy joven ni muy distinguida, pero tiene un aspecto natural, agradable. Trabaja en una oficina o probablemente en alguna tienda de Bond Street. Es un trabajo como cualquier otro, tal vez algo rutinario, pero ella no se queja. Quiero decir, nunca ha sentido que las cosas podrían ser diferentes. Esa mujer, que imagino algo solitaria, no tenía motivos para sentirse infeliz o nada parecido. No porque su vida fuese algo extraordinario, solo era del tipo de las que ni siquiera piensan en ello. Pero, a diferencia de otras, no esperaba conocer a alguien, casarse y con el tiempo tener hijos. Sentía que el amor, el romance, no eran para ella.
Había conocido a algunos hombres en su vida, pero siempre una razón hacía que todo intento en ese sentido fracasase. Ella no creía en los hombres. Sencillamente no podía confiar en ellos. Tal vez tenía poderosos motivos para que esto fuese así, motivos que habría que buscar en su pasado, pero el caso es que con el tiempo su historia comenzó a parecerse a la de cualquier mujer cuyo destino fuese la soltería. Hasta esa tarde. Se había sentado en una pequeña plaza en Berkeley Street. No estaba pensando en nada en particular. Tal vez solo descansaba un momento antes de tomar el autobús que la llevaría a su casa cuando ocurrió algo que cambiaría su vida por completo. Un hombre vino a sentarse en el otro extremo del banco. Ella no volteó, pero después de unos instantes se percató de que aquel hombre la estaba mirando. Y ya había decidido irse cuando escuchó su voz. Es increíble. Ella giró la cabeza, y lo primero que vio fueron sus ojos. Los ojos de aquel hombre la contemplaban de una manera muy especial. No había nada oscuro ni temible en ellos. Al contrario, la miraba como si ella fuese una niña. Y percibió a su vez que él jamás podría hacerle daño. Sentía que algo dentro de sí se movía, una emoción antigua, como si hubiese reencontrado algo hermoso que no veía hacía mucho tiempo. ¿Perdón? Ella no pudo evitar una sonrisa. Discúlpeme, no quiero importunarla. Solo decía que es increíble la luz a esta hora. ¿Ve usted aquel edificio? Si lo mirase dentro de, digamos, 20 minutos, no lo reconocería. La luz le cambiará las formas, se nos mostrará mucho más severo, los bordes tendrán otro relieve, algunos ornamentos desaparecerán. Ornamentos significa adornos, ¿no? Y sin embargo, será el mismo. ¿La luz? Ah, sí, la luz. La luz no solamente ilumina, ¿sabe? Actúa todo el tiempo sobre las formas, los lugares, nuestros estados de ánimo. De todas las cosas invisibles, la luz es la que mayor influencia tiene sobre nuestra vida. De eso estoy seguro. No. El hombre amplió su sonrisa, parecía la sonrisa de un hombre bueno, franca, seductora, cuando extendió una mano hacia la mujer. Permítame presentarme. Mi nombre es Barnes, Robert Barnes. Ella pareció titubear y mientras alargaba su mano volvió a mirar a los ojos de aquel hombre. Sí, tal vez pudiese confiar en ellos. Desde ese momento y en las horas que siguieron esa tarde, un sentimiento extraño hizo que toda la vida pareciera concentrarse en aquella mirada, ese rostro, esa boca que sonreía. Amor a primera vista, le había dicho a su tía cuando le habló por teléfono una semana después. Pero se arrepintió. Ahora la llamaba todo el tiempo preguntándole por su noviazgo. Su noviazgo. No podía decirle que Robert estaba casado. Sencillamente no podía. No porque fuese un problema, no lo era, no para ellos, pero su tía no lo entendería. Él se lo había dicho aquella misma tarde y creía que también por eso lo amaba. No te ocultaré nada, así son las cosas. Si quieres, me voy y haremos de cuenta que no nos conocimos. Todo había sido tan rápido, sus palabras, aquel roce en el molinillo de la tienda que visitaron, sus rostros casi pegados cuando alguien la empujó, su respiración y el beso. ¿Cómo hacer de cuenta que no se habían conocido? Si tenía la impresión de que sus 35 años solo habían servido para conocerlo a él esa tarde y para ninguna otra cosa. La pasión lo cambia todo, es verdad. En primer lugar, sintió que comenzaba a vivir, como si lo anterior hubiese sido un sueño largo y aburrido del que ahora despertaba. Ahora estaba él y había llegado para que ella supiera exactamente lo que quería en este mundo, para que todo finalmente tuviera un sentido. ¿Cómo había podido vivir antes de Robert? ¿Cómo había sido su vida sin los brazos de Robert rodeándola mientras ella sentía al fin que nada malo podría sucederle? Él estaría allí, protegiéndola, queriéndola todo el tiempo. Robert no era, de más está decirlo, feliz en su matrimonio. Un romance de verano en Brighton Rock, hacía ya más de 20 años, lo había lanzado a la promesa de una vida de felicidad con aquella muchacha. La conoció en un concierto al aire libre, una hermosa tarde de julio. Helen no era bonita, pero sí vivaz, algo atrevida y rica. Sin embargo, no fue esto lo que lo llevó al matrimonio. Fue la sencilla ilusión del enamorado. Solo eso le hizo pensar que con tantas diferencias podrían ser felices.
Podría decirse que desde niño Robert era pintor y solo parecía hacerle frente a aquello que se interpusiera entre él y su vocación. Por lo demás, siempre fue un muchacho inseguro, dócil y algo tímido. Desde su juventud gozaba de cierta fama y algún talento, pero no el suficiente para mantener a su esposa, no de la manera en que estaba acostumbrada. Y ella lo sabía. Lo había sabido siempre. Pero se casaba con un artista de renombre. Y eso era, para la hija de un granjero de Ladinlows, algo más que tener dinero. Compraron una casa en Hampstead, donde vivían cuando se encontraban en Londres. Después de los primeros años de matrimonio, los viajes eran cada vez más frecuentes, hasta que no alcanzaron a disimular el infierno en el que parecía convertirse esa unión. Una existencia plagada de frivolidades y un profundo hastío no solo hicieron de aquella muchacha extrovertida una mujer agria e insatisfecha, sino que lenta e implacablemente la atrajeron a un nuevo hábito, el whisky. Y en esos momentos solo alguien como Robert podía soportarla. Las pocas veces que él había insinuado la idea del divorcio, aquello terminaba en un escándalo. Por alguna oscura razón, ella necesitaba tenerlo allí, a mano, para dar rienda suelta a todas sus locuras y ansiedades. O tal vez lo amaba, a su manera. El día anterior al crimen, Robert se encontró con su amante. Fíjense, ya hay otra prolepsis, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada qué significaba prolepsis? Los adelantos en la trama, ¿no? Algo que nos adelanta que va a pasar algo. Nosotros que no, en la historia que nos cuenta Emma Greenwald, que ella imagina antes de... que pasó antes de lo que le cuenta Julie, ¿sí? Ya nos adelanta que hay efectivamente un crimen, que se cometió un crimen, ¿no? Vuelvo sobre esta oración. El día anterior al crimen de Robert se encontró con su amante. Fue el último encuentro antes de que se precipitaran los hechos. Allí, tal vez, tuvo lugar este diálogo. Es necesario que hables con ella. Tú no la conoces. Pero no podemos seguir así, ¿no lo entiendes? Sí, claro que lo entiendo. Créeme, nadie más que yo quiere eso, pero... Robert, lo interrumpió. Yo confié en ti. Me dijiste que todo se solucionaría, me prometiste. Sí, querida, es cierto, pero debemos esperar, te repito, no sabes cómo es ella. No me importa cómo es ella, y tú lo sabes. Él la miró. Sí, lo sé. Volvió la vista hacia otro lado. Mañana le hablaré. ¿Mañana? Sí, mañana. Vamos entonces a leer el siguiente capítulo que se llama Mucho más loca que tú. Observen, están en tema, ¿no es cierto? No se perdieron. Recuerden, esto que nos cuenta Emma Greenwald es lo que ella imaginó que pasó antes de lo que vio Julie, ¿sí? En la casa del vecino. Mucho más loca que tú. Al día siguiente llovió durante toda la mañana. Después del mediodía, las nubes se disiparon mostrando un cielo azul absolutamente limpio. Y un calor bochornoso se extendió sobre la ciudad. Brotaba de las calles, de las aceras, y parecía adueñarse de todas las casas, de todos los rincones donde hubiera alguien que respirase. Desde el almuerzo, Robert había permanecido en su atelier sin trabajar. No había tocado un pincel en todo el día. El atelier es como el espacio, el taller sería, ¿no? El espacio de trabajo de los artistas. No había tocado un pincel en todo el día. Cerca de las 6 bajó a la cocina para prepararse un té. La casa estaba en silencio. Helen dormía. Tenía la taza en la mano cuando la campanilla del teléfono lo sobresaltó. ¿Hola? Robert. Querida, no debes llamarme aquí. Lo sé, pero necesitaba saber. ¿Hablaste con ella? Lo siento, eso no es posible. No ahora. ¿Cómo? Robert, ayer me dijiste. Lo sé, compréndeme. Hoy ha estado enferma, anoche tuvo una de sus noches. Ha dormido casi todo el día. Robert, ella se emborracha todas las noches. Tienes razón, pero ahora no puedo hacerlo. Te prometo que lo vamos a solucionar, confía en mí. En la línea se escuchó un silencio. Oh, quisiera confiar en ti, pero tal vez no pueda. Tal vez estés mintiéndome y... No, por favor, no digas eso. Tú eres lo único que tengo, mi única esperanza. Robert, la voz de la mujer sonó diferente. ¿Me amas? Claro que sí. Es todo lo que necesito saber. Confía tú en mí. Al decir esto último, se escuchó un clic del otro lado.
¿Qué había querido decir con eso? La última frase de la mujer le quedó dando vueltas mientras tomaba los primeros sorbos de té. Distraídamente, a través de la ventana, atisbó el cielo. Unas pesadas nubes presagiaban la tormenta. Confía tú en mí. ¿Qué diablos había querido decir con eso? Cada vez que llevaba la taza a la boca sentía que la transpiración le brotaba de la frente. Podía sentirla y en la espalda, convirtiéndose en algo pegajoso entre él y la ropa. De pronto sintió que se sofocaba y unos deseos repentinos de tomar un trago. Fue a la sala y abrió las puertas del bar. Sacó una botella de scotch, o sea, de whisky, y estaba por abrirla cuando escuchó un ruido de pasos arriba. Ella se había levantado. Guardó la botella nuevamente y cerró el pequeño mueble tratando de que la puerta no crujiera. No quería tomar en su presencia. No tan temprano. Robert, ¿qué hora es? La voz sonaba algo cavernosa, trasnochada. Robert se dio vuelta y la vio bajar las escaleras. Helen vestía ropa de cama y su cabello estaba revuelto. Antes había sido esbelta y muy elegante. Nunca fue hermosa, pero ahora parecía una mujer de mala vida que envejeció de golpe. Descendía muy despacio, apoyándose disimuladamente en el pasamano. Escuché el teléfono. ¿Quién era? Número equivocado. Lástima. Sería bueno que alguien nos llamara invitándonos a una fiesta. Hace tiempo que ya nadie nos invita a una fiesta. Las palabras de Robert dejaron oír un leve tono de reproche. Ella se detuvo y lo miró un momento antes de desplomarse en el sillón. Si tú lo dices... Robert se levantó y fue hasta la cocina. Desde allí se escuchó la puerta de la heladera y un segundo después su voz. ¿No has cenado? ¿Quieres comer algo? No, gracias. Helen había posado su mirada en el bar, pero casi al instante volvió la cabeza hacia otro lado, como si no quisiera tener esa visión frente a sí. Ella tampoco quería empezar a tomar tan temprano. Permaneció sentada, pero volvió a girar la cabeza. Ahora de nuevo miraba el bar. Maldita sea, Robert, ¿es que acaso no piensas decirme la hora? Entienden, ¿no es cierto? O sea, esta historia que imaginó Emma Greenwald antes de lo que sucedió con Julie, hay una mujer, no sabemos su nombre todavía, que se enamora de un tipo que está casado. Este tipo está casado con, este tipo que se llama Robert, está casado con Helen, que es una alcohólica, una borracha, ¿sí? Y evidentemente están pergeñando entre Robert y su amante la forma de abandonarla. Vamos a ver. Más tarde, ya casi anochecía, la escena había cambiado. Una lámpara al lado de la escalera era con el último resplandor del día que entraba por las ventanas, la única luz en la sala. Helen se hallaba recostada sobre un pequeño diván. En el suelo, un cepillo que había dejado caer después de un intento de peinarse. Y en su mano, un vaso de whisky. La botella estaba sobre la mesa, al alcance de su brazo. ¿Sabes? Me gustaría bailar un poco. Anda, pon la radio, ¿quieres? No, querida, hace demasiado calor todavía. Así estamos bien. Más tarde, a lo mejor. Robert hojeaba una revista de barcos que no le interesaba. No, así tú estás bien, no yo. ¿Cómo puedes saber lo que yo siento? Su voz era chillona. Robert levantó su mirada de la revista y volvió a posarla, sin decir una palabra. Te hice una pregunta, Robert. Helen arremetió, pero no hubo tiempo para escuchar la respuesta. El llamador de la entrada había sonado, o sea, el timbre, ¿no? En los instantes previos a ese momento, ella se acercaba a la casa con paso decidido, aunque algo tenso. Las nubes estaban tan bajas que parecían a punto de caerse, y en esa calle el olor que precede a la lluvia se mezclaba con el que despedían las madreselvas de los jardines. Se detuvo justo en la entrada del jardín y vio una pequeña luz encendida en la sala. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer y escuchó en algún lado una ventana que se cerraba. La calle estaba desierta. Presionó el llamador. ¿Vieron lo que hizo acá? El cambio de la focalización, ¿no? O sea, veníamos viendo la escena entre Robert y Helen y de golpe salimos de la casa y vemos cómo la amante está llegando a la casa, ¿sí? Ese es este parrafito. ¿Tú? Sí, Robert.
Pero, ¿qué haces aquí? ¿Quién es Robert? La voz se escuchó desde atrás. Robert susurró suplicante. Por favor, vete. No, se lo diremos juntos, no podemos seguir así. ¡Robert! La voz se acercaba cada vez más en dirección a la puerta. No es nadie, solo... Robert comenzaba a responderle cuando vio que su esposa se había detenido justo detrás de él y apoyaba una mano en su espalda. Vaya. ¿Y quién es esta señorita? Tras la pregunta se hizo un silencio en el que nadie parecía saber exactamente qué decir. Fue entonces que la expresión de Helen cambió. Robert, ¿vas a decirme quién es esta mujer? Se lo diré yo misma, señora Barnes. Perdón. Yo he venido a hablar con usted. Tenemos algo que decirle. Dicho esto, empujó la puerta y simplemente entró. En ese momento la lluvia comenzaba a descargarse torrencialmente. Ante la mirada atónita de Helen, ella se paró en mitad de la sala. Llevaba un pequeño bolso de mano que apoyó en el suelo y miró a su anfitriona. A esta la boca se le abrió para decir algo, pero evidentemente aún no podía reaccionar. Robert cerró la puerta lentamente. Lo que vine a decirle es muy breve. Robert y yo nos amamos y vamos a casarnos. O lo que fuere. Él no quiere lastimarla, yo tampoco, pero no esconderemos nada. Esto no es algo pasajero. Helen no podía creer lo que estaba escuchando. Y también quiero decirle, ella continuó, que... ¡Oh! La exclamación la interrumpió. ¡Hay algo más! La voz de Helen destilaba un tono malicioso e irónico. Helen había reaccionado. Cuéntanos, por favor. Robert y yo estábamos un poco aburridos esta tarde, ¿verdad, Robert? Se dio vuelta y miró a su esposo. Sus ojos brillaban de ira, pero sonreía. Robert levantó la vista del suelo y sin mirarla dijo: Por favor, Helen. Después hablaremos, Robert. Y se volvió hacia la recién llegada. Decías que te revuelcas con mi marido y no sé qué más. No, yo no dije eso. Dije que nos amamos. Oh, claro, lo olvidaba. El amor. Atravesó la habitación y fue directo hacia la botella de scotch. Pues la verdad es que por un momento su voz pareció quebrarse mientras llenaba un vaso. No esperaba esto. Con la última palabra se llevó el vaso a la boca y no lo soltó hasta que estuvo vacío. Señora Barnes, no he venido aquí a ofenderla. Yo solo... Me importa un bledo a qué ha venido usted a mi casa. Solo lárguese. Helen, por favor. Robert se acercó a ella y le tocó levemente el hombro. ¡Tú no me toques! Su expresión volvió a cambiar. De nuevo se mostró desafiante. Vamos, Robert, ¿acaso no quieres ver cómo dos mujeres se pelean por ti? Aprovecha, esto no te ha sucedido antes. Llenó el vaso nuevamente y miró a la mujer. Parecía escudriñarla. Pero creí que tendrías mejor gusto. Si querías serme infiel, podrías haber conseguido a alguien más joven. ¿Cuántos años tiene usted, señorita? Perdón, querida. Ya anda por los 40, ¿verdad? Ella no le respondió. Helen continuó sin sacarle los ojos de encima. ¿Sabe? De todos modos no me sorprende. Mi marido nunca tuvo éxito con las mujeres, ni siquiera cuando era joven, antes de perder el pelo. ¿Recuerdas cuando tenías pelo, Robert? ¿Recuerdas cuando eras pobre, Robert? ¿Recuerdas cuando no podías pintar porque tu miserable trabajo en el correo no te lo permitía, Robert? Pues recuerda esto, Robert. Tú no eres nadie sin mí. Y dile a esta mujerzuela que se largue de mi casa ahora mismo. Robert, que parecía un niño al que habían retado, dijo: Helen, por favor. ¿Y tú qué pensabas? Helen se volvió hacia ella. ¿Que sería tan fácil como venir y decírmelo? Lanzó una carcajada que resonó en toda la casa. Vaya, ustedes dos sí que me hacen reír. Volvió a llenar el vaso y bebió un trago. Robert y la mujer la miraban sin decir nada. Pues bien, déjame decirte algo de Robert, prosiguió con la voz ya áspera de alcohol. He invertido mucho en él para que una camarera o lo que sea venga a insultarme en mi propia casa. No lo puedo tolerar. Así que hazte un favor y vete. No lo podrías mantener, créeme. Los pintores son caros. Además, ya no es joven. Y lo único que sabe hacer es pintar, me temo. Así son los artistas. Y... hay algo más.
Helen, por favor. Robert trató de calmarla. ¿Quieres dejar de decir Helen, por favor, y callarte? No me importa nada de lo que usted pueda decir. Ella miró de reojo a Robert. Oh, sí, claro que te importará, ¿sabes? Cuando vino la guerra, yo estaba enamorada y no quería que a mi esposo le sucediese nada. Mi padre se encargó de ello cuando vivía. Tenía algunos contactos y fraguaron un informe médico. Aún conservo ese informe y créeme, basta verlo para saber que es falso. ¿Sabes cuál es la pena para los desertores, querida? Hizo una pausa, bebió otro trago y clavó sus ojos en la mujer. Su mirada era maligna. Por lo que veo, creías que el amor lo puede todo, ¿verdad? Y dicho esto, comenzó a caminar por la habitación de una manera exageradamente lánguida, ¿no? Como haciéndose la etérea, como si parodiase a una actriz representando algún papel. El sarcasmo de su voz apenas se podía tolerar. La amante decidida le hará frente a la perversa bruja que tiene prisionero a su príncipe. Otra carcajada brotó de su garganta. El sonido era ahora más pastoso, el de una alcohólica. Me parece que has leído muchas novelas, querida. Ya basta, Helen. Robert trató de sujetarla. Ella parecía estar a punto de caerse. Mientras tanto, ella la miraba en silencio. Su rostro no mostraba expresión alguna. ¡Déjame! Helen apartó las manos de Robert para extender un brazo y señalar con el dedo al amante de su marido y rugió. Y tú no obtendrás nada de mí. Tal vez ya no ame a este hombre, pero es mío, ¿lo entendiste? La expresión de sus ojos era triunfante, horrible. Ella sostuvo su mirada de una manera extraña. Se veía absolutamente serena, como si se hubiese dejado llevar por sus propios pensamientos, ajena a todos estos gritos, a toda aquella escena. Sin embargo, le respondió. Temo que te equivocas, Helen. Yo seré la mujer de Robert. Y tal vez viva aquí. Le echó una mirada al lugar. Es más, ahora mismo voy a usar tu cuarto de baño. Y acto seguido, con la misma tranquilidad de sus palabras, se dirigió a la escalera y comenzó a subirla. ¿Qué? Helen miró a su marido. ¿Qué dijo esa mujer? Una vez más, no podía creer lo que acababa de escuchar. Tampoco Robert. Pero él no tenía la expresión de absoluto desconcierto que veía en el rostro de su esposa. ¿Qué era todo eso? ¿Qué sucedería ahora? Escuchó cómo arriba habían abierto un par de puertas y vuelto a cerrarlas, hasta que reconoció la del cuarto de baño. Robert, ¿qué significa esto? Vio cómo su mujer cerraba los puños y su mentón comenzaba a temblar mientras levantaba su mirada hacia el final de la escalera. Al verla así, se alarmó. Helen, por Dios, no hagas nada. Pero su esposa se dio vuelta hasta quedar cara a cara con él. Sus ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas. Por lo que veo, esta mujer está loca. Yo arreglaré esto. No. Robert hizo un gesto para ganar el paso a la escalera. No te atrevas a subir, Robert, porque si lo haces, soy capaz de cualquier cosa. ¿Qué harás? Ella ya había comenzado a subir las escaleras con la vista siempre hacia la dirección del cuarto de baño. Abajo, Robert se tomaba la cabeza, parecía descomponerse. Helen llegó al piso y sus pasos fueron cada vez más veloces hasta que tomó el picaporte. Un rugido pareció salir de su boca cuando entró violentamente y dijo: ¿Es que acaso estás loca? Pero no vio a nadie en el cuarto de baño. Dio un paso hacia adelante cuando escuchó un ruido detrás de sí. Y antes de que alcanzara a darse vuelta, sintió que algo la tomaba por las piernas y la elevaba del suelo. El alcohol y ese súbito vértigo le nublaron la vista. Fue un instante. Cerró los ojos, luchando contra esa horrible sensación, y cuando volvió a abrirlos, alcanzó a ver que caía, con todo el peso de su cuerpo, sobre el filo de la bañera. La fuerza del golpe hizo que la cabeza rebotase apenas para volver a caer y arrastrarse hacia el fondo, donde finalmente quedó quieta, con los ojos abiertos. Con las piernas de su víctima en los brazos, ella lanzó un bufido. Agazapada tras la puerta, había abrazado las piernas de Helen para alzarla en vilo y de un envión dejarla caer sobre el artefacto. Ahora escuchaba los pasos de Robert en la escalera y, sin levantarse y con una extraña sonrisa, una sonrisa que tal vez ella misma no conocía, acercó su rostro al de la muerta para susurrarle: sí, mucho más loca que tú.
Es genial este capítulo, ¿no es cierto? ¿Entienden entonces lo que pasó? Se le presenta a la amante, tienen una discusión con Helen. Helen se nos aparece como un personaje también muy, muy pesado, ¿no es cierto? Y un poco loca. De ahí viene el juego, me parece, del título, ¿no? La idea de mucho más loca que tú, que nosotros leemos en el título y después vamos pensando a quién se refiere, a quién es a la que refiere esa expresión. Y finalmente lo que hace la amante es, se encierra en el baño, cuando la otra entra para buscarla, la agarra de las piernas y la otra se cae y se desnuca contra la bañera, ¿sí? Se mata, la mata, ¿no? La asesina, la amante. Bien, vamos a dejar por acá y voy a cortar un ratito que tengo que ir a ver a mis hijos. Espérenme. Muy bien, mis hijos estaban bien, ya terminaron de dormir la siesta. Así que bueno, ahora he vuelto para leer con ustedes el último capítulo que vamos a leer en el día de hoy, que es el capítulo número 10, digamos, el que se llama Algo se mueve en la casa del vecino. ¿Se acuerdan, no? Nada más y nada menos termina con la amante matando asesinando a Helen, que es la esposa de Robert, ¿no? O sea, digo yo, ¿se acuerdan como si yo... O sea, yo soy la que paré el video, no ustedes. Ustedes siguieron viendo. Algo se mueve en la casa del vecino. Helen yacía boca abajo sobre la bañera. Sobre el esmalte blanco, la sangre comenzaba a manar, marcando un surco que lentamente trataba de alcanzar el resumidero. ¿Qué es esto? Ella se había incorporado y permanecía apoyada contra una de las paredes del cuarto de baño. Respiraba por la boca y sus ojos no podían quedarse quietos cuando volvió la vista hacia Robert. Pero él ya estaba de rodillas al lado de su esposa. ¡Helen! No la toques. Él la miró. Está muerta. Ella aún estaba agitada. Pero, ¿cómo? Su rostro se desfiguró en una mueca de espanto. ¡Dios mío! ¿Qué hiciste? No terminó de pronunciar la frase cuando llevó una mano al estómago y comenzó a vomitar sobre el piso. Ella se arrodilló junto a él y lo abrazó. Una extraña excitación hervía bajo sus palabras mientras le pasaba frenéticamente las manos por la cabeza. Fue necesario, no teníamos escapatoria. Tú sabes eso, Robert, ¿no? Tú lo sabes, ¿verdad? Lo hice por ti, por nosotros. Robert había comenzado a gimotear mientras pronunciaba algunas palabras ininteligibles. La conmoción parecía deformar todas sus facciones, parecía otro. Ella se dio cuenta de que era inútil hablarle en ese momento. Por un instante, en sus ojos pareció brillar un atisbo de compasión. Pero no pasó más de un minuto antes de que se levantara y con voz firme dijese: «Hay que limpiar eso. Después hablaremos, Robert». Él, ya en silencio, levantó su mirada del piso para pasearla por todo el lugar como si no lo hubiese visto en su vida. «Escúchame, lo hice por ti. No puedes abandonarme ahora. No puedes hacerlo. ¿Lo entiendes?» Robert, aún con la mirada perdida, la detuvo en un punto y después de un momento asintió con la cabeza. Ella prosiguió. «Estaba borracha, como siempre. Seguramente cuando preparaba el baño resbaló y cayó sobre la bañera. Eso es todo, ¿comprendes?» «Eso es lo que le dirás a la policía. Nadie me vio entrar, de modo que estaban solo tú y ella. Los llamarás cuando dejemos las cosas en orden». Su voz ahora era serena y autoritaria. «Y guardarás las lágrimas para ese momento. Confío en ti. Ahora mi pellejo está en tus manos». Él no contestó. «¿Lo entiendes, Robert?» Aún con la mirada fija, apenas moviendo los labios, le respondió: «Entiendo». «Tenemos que darnos prisa. Por favor, limpia eso y no toques nada. Te espero abajo». Dicho esto, salió del cuarto y bajó las escaleras. Ya era la noche y la lluvia había cesado. Había sido apenas un breve aguacero. En la sala las ventanas permanecían abiertas. Cerró las cortinas y repasó mentalmente sus movimientos. Pensaba en las huellas. No había dejado huellas en ninguna parte. El silencio era agobiante. Se le ocurrió encender la radio. Una banda tocaba una música conocida. «Es un día normal, un día como cualquier otro, solo que hubo un accidente», dijo para sí. Se sentó en uno de los sillones. Debía pensar, revisar todos los detalles.
En el cuarto de baño, Robert se incorporó y fue al lavabo. Todo su cuerpo estaba temblando como si hubiese recibido una corriente eléctrica. Se sentía enfermo. Sin levantar la vista hacia el espejo, se mojó la cara. Permaneció un momento de pie, con la cara vuelta hacia la puerta. Ella estaba ahí, detrás de él, pero no quería mirarla. Fue al pasillo y de un armario sacó un balde y un fregador. Volvió con la cabeza siempre hacia el piso, se arrodilló y comenzó a limpiar esa cosa asquerosa. Por momentos sentía que la agitación no lo dejaría terminar, que en cualquier momento le daría un ataque al corazón si no se calmaba. Se detuvo un instante y respiró profundamente. De repente se le cruzó que era mejor dejar los instrumentos de limpieza en el patio después. Y ese pensamiento le hizo saber que había aceptado el crimen. En algún lugar dentro de sí había deseado esa muerte y ahora la aceptaba. También se daba cuenta, aún dentro de esa pesadilla, de que no tenía salida. Él era, lo que hiciese o no, cómplice de ese crimen y eso cambiaba todas las cosas. Sabía que su vida ya no sería la misma, ni el aire que respiraba volvería a ser igual que antes. Y sintió una especie de vértigo al saber que él ya era parte de una muerte, la de Helen, y la que había sido su esposa por 20 años y que, aún borracha, jamás le hubiese hecho daño a él. Después de eso, cualquier horror era posible. Comprendió que acababa de entrar en el infierno. Haciendo un esfuerzo para no mirar el cadáver, después de repasar el último mosaico, se puso de pie y se pasó la mano por la frente. Y fue cuando bajó la vista buscando algún resto de aquella sustancia que percibió algo extraño. ¿Qué era? Levantó la cabeza lentamente para observar el lugar y apenas la giró hacia un costado, la vio. La ventana, exactamente a la altura de sus ojos. Hasta ese momento había sido nada, un cuadrado negro, un hueco ciego, pero ahora mostraba aquel reflejo, algo que parecía moverse del otro lado en la casa del vecino. Alguien lo estaba mirando. Ahora aquel rostro comenzaba a alejarse sin sacarle la vista de encima, y en esos ojos percibió el miedo y el deseo de huir, hasta que cerraron las cortinas de golpe. ¡Por Dios! ¿Qué sucede? Ella estaba parada al pie de la escalera. Me han visto. ¿Qué dices? Una muchacha en la casa de los Garfield. Robert estaba pálido, como si acabase de ver un fantasma. Pero, ¿cómo es posible? Ahora vemos, ¿no?, toda la escena contada desde la escena del haberse visto, contada desde la perspectiva de Robert, ¿no?, en lugar de la perspectiva de Julie, que es la que conocimos en la primera parte de la novela. ¿Pero cómo es posible? Él no respondió, parecía atontado. Robert, por Dios, contéstame. No lo sé, nunca hay nadie allí. Tampoco me fijé en esa ventana. Yo... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estaba ella allí? Estaba allí. La idea de un testigo ya tomaba forma en ella y por un momento sintió que el piso se hundía a sus pies. Trató de contener una sensación de pánico, pero no podía y el pánico no la ayudaría. No lo sé. La habitación estaba a oscuras. ¡Oh, Dios mío! Robert se tomó la cabeza con las manos. Tranquilízate, se lo decía a ella misma. ¿Conoces a los vecinos? ¿Reconociste a la muchacha? Es la casa de los Garfield. Ellos... En ese momento abrió los ojos como si acabase de recordar algo. Los Garfield no están. Sí, me lo dijo Helen ayer. No sé cómo se enteró de que viajaban a París. Mencionó algo de unas maletas y que nosotros debíamos hacer lo mismo. Entonces es alguien de la servidumbre. Dios, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, Robert. Ella miró hacia todos lados, nerviosa. Tenemos que saber quién está en esa casa. Pero, ¿cómo? A modo de respuesta, ella se acercó a la ventana, permaneció un rato allí y dijo: es posible que estés sola. ¿Cómo lo sabes? Por supuesto que no lo sé, pero la casa está prácticamente a oscuras. Además, dijiste que ellos estaban de viaje. Tal vez deba ir allí. ¿Qué dices? Digo que si esa muchacha vio algo por la ventana, estamos perdidos. ¿Lo comprendes, Robert? Tal vez no estaba allí cuando la maté, pero cualquier cosa extraña que haya visto en ti allí arriba es suficiente para una investigación o algo, no lo sé. No sé cómo son estas cosas. Después de un momento, prosiguió. Toma lo que Helen usa para bañarse y déjalo en el cuarto de baño como si ella misma lo hubiese preparado.
Después ve a su habitación y pone un vestido sobre la cama, extendido. La botella, señaló hacia la mesa donde se encontraba el whisky. También llévala a la habitación. No dejes huellas. Hazlo, por favor. Yo pensaré. Robert obedeció como un niño y subió las escaleras. Parecía un autómata. Ella se quedó al lado de la ventana. Si aquella muchacha había visto algo, tal vez en ese mismo momento la policía estuviese en camino. Cerró los ojos. Eso no podía estar sucediéndole. No podía concluir todo tan rápido. No la había matado para terminar en la cárcel. Lo hizo por ella, para vivir con Robert. En ese momento le pareció ver el reflejo de una luz en la ventana próxima donde se encontraba. Se corrió hacia un costado y con la punta del dedo movió imperceptiblemente la cortina para poder mirar. Era una puerta que se abría en aquella casa. Y una silueta. Alguien había entrado a uno de los ambientes sin encender la luz. No podía ver muy bien, pero le pareció que se acercaba a la ventana. Contuvo la respiración y apoyó la cabeza contra la pared. Quien fuera que estuviese en esa casa había percibido algo extraño y ahora quería saber algo más. Se le ocurrió que había hecho bien en encender la radio. Robert ya bajaba las escaleras. Ella dijo en voz baja: «Está ahí, está mirando ahora». Él se detuvo en seco. Mientras tanto, ella volvió a correr la cortina muy lentamente, dejando una abertura donde apenas cabía un ojo. Ya no. «Robert, ¿hay un cuchillo en la casa?» «¿Un cuchillo?» Ella lo miró. «No se me ocurre otra cosa. ¿Es esa persona o nosotros?» Robert no contestó. Quedó de pie mirándola como si no la reconociese. «Pero no sabemos si realmente vio algo. No lo sabemos». «Escúchame, Robert». Se acercó a él y apoyó su mano sobre su mejilla. «No nos podemos quedar con esa duda». «Pero... mira». Ella acercó nuevamente su rostro a la abertura de la cortina. «Ha apagado todas las luces. No hay nadie más en la casa», dijo con evidente alivio. «Creo que está por irse». «Sí, allí sale. Es una muchacha. Robert, trae las llaves del auto. Date prisa». Robert metió la mano en el pantalón y sacó un pequeño llavero. Ella se dirigió a la ventana que daba a la calle, miró hacia todos lados. No había nadie, salvo la muchacha que caminaba en dirección a la esquina. Distinguió perfectamente su figura cuando pasaba bajo un farol una casa más adelante. Llevaba una maleta. «Vamos, tenemos que seguirla». Ahora sí, con esto vamos a terminar nuestra lectura del día de hoy. Hoy no les dejo consigna, así no se les acumulan. Vi que la consigna anterior la hicieron más o menos 5 hasta ahora. Es bastante menos que el promedio de los que vienen haciendo las cosas, así que les doy una semana más para que completen eso. La semana que viene vamos a estar seguramente terminando la lectura del libro. Y seguramente tengamos ahí mismo, o la siguiente semana, no sé, vamos a ver cómo nos estructuramos, algún tipo de trabajo integrador sobre el libro, ¿sí? Espero que estén muy bien, que les esté gustando esta novela. A mí me parece una novela apasionante. Es un thriller espectacular y cada vez que la leo, y miren que la leí ya muchas veces, y cada vez que la leo me parece más atrapante. Bueno, cuídense mucho y cualquier duda, cualquier cosa que ustedes piensen o que necesiten saber o pensar en relación a algo, me escriben, ¿sí? Yo, como siempre digo, estoy acá también para recibir los mensajes de ustedes. Nos vemos, cuídense y hasta prontito.